Hay una verdad en la guerra que todos los comandantes conocen. Cuando rodeas completamente a una fuerza enemiga en terreno hostil, en pleno invierno, superándola 10-1, has ganado. No es arrogancia, es matemática militar básica. Un ejército rodeado no puede recibir suministros, no puede evacuar heridos, no puede maniobrar. Cada hora que pasa se debilita. El frío hace el trabajo que las balas no pueden. El hambre hace lo que el frío no logra. La desesperación termina lo que queda. Los chinos lo sabían, lo habían visto en su propia guerra civil, lo habían estudiado en los manuales soviéticos. Cercar, aislar, aniquilar. Así se destruye a un enemigo. En noviembre de 1950, el comandante del 9º Grupo de Ejércitos chino, general Song Shi-lung, tenía razones para estar confiado. Tenía 120.000 soldados bajo su mando, veteranos de la guerra contra Japón, de la guerra contra el Kuomintang, hombres endurecidos que habían marchado miles de kilómetros, que habían sobrevivido bombardeos, que conocían el hambre y el frío. Y tenía a su enemigo exactamente donde lo quería. En el embalse de Chosin, en las montañas del norte de Corea, 30.000 soldados estadounidenses, principalmente Marines de la Primera División, estaban atrapados, rodeados por todas partes, a 78 millas del puerto más cercano, con temperaturas cayendo a 35 grados bajo cero, con una sola carretera de tierra helada como única ruta de escape. Los chinos lo sabían, lo habían visto en su propia guerra civil, lo habían estudiado en los manuales soviéticos. Cercar, aislar, aniquilar. Así se destruye a un enemigo. En noviembre de 1950, un general de 57 años con gafas, que hablaba en voz baja y nunca entraba en pánico, estaba a punto de demostrar que las matemáticas no lo son todo. Su nombre era Oliver Prince Smith. 57 años, de Texas originalmente, aunque nadie lo adivinaría por su manera tranquila y mesurada de hablar. Smith no parecía un guerrero, parecía un profesor universitario. Usaba gafas de montana metálica, rara vez levantaba la voz, prefería estudiar mapas a gritar órdenes. Otros generales eran volcánicos, carismáticos, ruidosos. Smith era metódico, cuidadoso. Algunos lo llamaban demasiado cauteloso. Pero los Marines que servían bajo su mando sabían algo que otros no. Oliver Smith nunca perdía a hombres por estupidez, nunca sacrificaba vidas por ego, y cuando tomaba una decisión, había pensado en cada ángulo, cada contingencia, cada posible desastre. Esas cualidades lo habían llevado a comandar la Primera División de Marines en Corea. Y para noviembre de 1950, esas cualidades eran lo único que se interponía entre 30.000 Marines y la aniquilación total. La guerra de Corea había comenzado bien para Estados Unidos, después de un inicio desastroso. En junio, Corea del Norte había invadido el sur, aplastando todo a su paso. Para septiembre, las fuerzas de la ONU estaban acorraladas en el perímetro de Pusan, al borde del colapso. Entonces vino Incheon, el audaz desembarco anfibio del general MacArthur, que cortó las líneas de suministro norcoreanas y cambió la guerra en semanas. Para octubre, las fuerzas de la ONU estaban persiguiendo a los restos del ejército norcoreano hacia la frontera china. Victoria parecía inevitable. MacArthur prometió que los muchachos estarían en casa para Navidad, pero MacArthur había cometido un error fatal. Había ignorado las advertencias sobre la intervención china. Los chinos habían estado diciendo durante semanas que no tolerarían fuerzas enemigas en su frontera. MacArthur lo descartó como fanfarronería. Cuando los informes de inteligencia mencionaban tropas chinas cruzando el río Yalu, MacArthur los minimizó. Cuando sus propios comandantes expresaron preocupación sobre líneas de suministro extendidas y tropas dispersas, MacArthur los ignoró. Y Oliver Smith había visto el desastre venir. A finales de octubre de 1950, la Primera División de Marines recibió órdenes de avanzar hacia el norte en el embalse de Chosin. El objetivo: alcanzar la frontera china, cortar cualquier ruta de retirada norcoreana, terminar la guerra. Smith estudió los mapas y no le gustó nada de lo que vio. El embalse de Chosin estaba en medio de montañas escarpadas. Una sola carretera, más bien un camino de tierra estrecho, conectaba el embalse con la costa. A ambos lados, picos que se elevaban miles de pies. Perfecto para emboscadas, perfecto para cercar. Y estaba el clima. Era inicios de noviembre, y las temperaturas ya estaban bajo cero. El invierno coreano era notorio, brutal, implacable. Los Marines tenían equipo de invierno, pero no suficiente. No para esto. Smith expresó sus preocupaciones. Fue ignorado. MacArthur quería velocidad, quería terminar la guerra, quería su momento triunfal. Así que Smith hizo algo que salvaría miles de vidas. Desobedeció las órdenes. Sutilmente. Inteligentemente. En lugar de correr hacia el norte como se le ordenó, avanzó lentamente, deliberadamente.
Estableció depósitos de suministros a lo largo de la ruta. Construyó una pista de aterrizaje en Hagaruri, al extremo sur del embalse, donde técnicamente no debería haber ninguna. Almacenó municiones, fundas, equipo médico en puntos clave a lo largo de la carretera. Sus superiores lo acusaron de ser demasiado cauteloso, de retrasar la ofensiva. Smith simplemente ajustó sus gafas y siguió preparándose metódicamente. Para el 27 de noviembre de 1950, la primera división de Marines estaba dispersa a lo largo de la carretera del embalse de Chosin. El quinto y séptimo regimientos de Marines estaban en Udamni, en el extremo noroeste del embalse. El cuartel general divisional estaba en Hagaruri, a 14 millas al sur. Más unidades estaban esparcidas hacia Kotori y Chininjuni, extendiendo a la división a lo largo de 78 millas de carretera helada en montañas hostiles. Era exactamente la situación vulnerable que Smith había temido. Y esa noche, los chinos atacaron. 27 de noviembre de 1950, 9:30 p.m. El sonido llega primero. No disparos. Algo más extraño. Cornetas, silbatos, miles de voces gritando en chino. Los Marines en Udamni levantan la vista de sus posiciones. Las temperaturas ya están a 20 bajo cero. El aliento se congela instantáneamente. Las armas están tan frías que el metal quema la piel desnuda. Entonces, desde las crestas que rodean el pueblo aparecen miles de ellos. Soldados chinos en uniforme acolchado, corriendo a través de la nieve, convergiendo desde todas direcciones. El fuego comienza. Trazadores iluminan la noche. El aire se llena del estruendo de rifles, ametralladoras, morteros. Los chinos están en todas partes. Cientos. Miles. Siguen viniendo. En Hagaruri, Oliver Smith está en su puesto de comando cuando llegan los primeros informes por radio. Los chinos están atacando en Udamni, en Fox Hill, en Hagaruri mismo, simultáneamente. Esto no es una emboscada, es un cerco coordinado masivo. Smith pide estimaciones de fuerza enemiga. Los números que regresan son imposibles. 3 divisiones chinas, 6, 9, posiblemente más. Decenas de miles de soldados. Un oficial más joven entra en pánico. «General, estamos rodeados». Smith lo mira calmadamente. Ajusta sus gafas. Su voz es firme, casi serena. Eso simplifica las cosas. Ahora podemos disparar en cualquier dirección. No es bravuconería, es realidad. Los Marines están entrenados para combate en 360 grados. Si el enemigo está en todas partes, entonces cada posición es una línea de frente. No hay flancos que proteger, solo círculos que mantener. Pero Smith sabe la verdad, sabe lo que los números significan. Está superado en número 4-1, posiblemente más. Está a 78 millas del puerto más cercano. La temperatura va a caer más. Y el ejército chino acaba de cortar la carretera en múltiples puntos. Matemáticamente está acabado. Pero Smith no piensa en matemáticas. Piensa en logística, en terreno, en las fortalezas de sus Marines y en las debilidades del enemigo. Los chinos tienen números, pero sus líneas de suministro están más extendidas que las suyas. Tienen poco apoyo aéreo. Estados Unidos controla los cielos. Y su táctica de ataque en oleadas humanas funciona contra tropas desmoralizadas, pero los Marines no están desmoralizados. Están furiosos. Primera noche. Udamni. Los chinos atacan en oleadas. 20 hombres, 50, 100, corriendo directamente hacia las posiciones de Marines, confiando en los números para abrumar. Los Marines abren fuego. El M1 Garand, el rifle estándar estadounidense, dispara 8 rondas antes de recargar. Los Marines han entrenado hasta poder recargar en segundos, incluso con las manos entumecidas por el frío. Las ametralladoras Browning .30 disparan 500 rondas por minuto. Los morteros de 81 milímetros iluminan el cielo nocturno con explosiones. Los chinos caen por docenas, pero siguen viniendo. En una posición, un sargento de Marines llamado Kennemore ve a sus hombres siendo superados. Una granada china cae en su trinchera. Sin dudarlo, se lanza sobre ella. Su cuerpo absorbe la explosión. Sobrevive, apenas, y salva a sus hombres. En otra posición, un artillero llamado Caferreira está en su saco de dormir cuando comienza el ataque. Sale en ropa interior. No hay tiempo para vestirse, y comienza a disparar. Mata a más de 100 soldados chinos esa noche, peleando descalzo en nieve hasta la rodilla, a 25 bajo cero. Cuando se le acaba la munición, usa su rifle como garrote. Cuando los chinos lanzan granadas, las atrapa y las lanza de vuelta. Suena imposible. Lo es. Pero está documentado, atestiguado, real. Los Marines mantienen. Apenas. Pero mantienen. 28 de noviembre. Amanecer. La luz revela la escala del desastre.
Alrededor de Yurami, cientos de cuerpos chinos yacen en la nieve. Pero los Marines han sufrido también. Las bajas se cuentan por docenas. Peor aún, los chinos controlan las crestas alrededor del pueblo. Cualquier movimiento durante el día atrae fuego de mortero. En Agarurí, Smith recibe los informes de situación. Todas sus unidades están bajo ataque. La carretera está cortada en al menos 6 lugares. Fox Company, solo 240 Marines, está aislada en un paso de montaña llamado Tokton Pass, atacada por un regimiento chino completo. Un comandante convencional ordenaría a Yudam-ni retirarse inmediatamente, pero Smith ve algo que otros no ven. Si abandona Yudam-ni precipitadamente, perderá la mitad de su división tratando de escapar por una carretera controlada por el enemigo. Si abandona Fox Company en Tokton Pass, pierde su única ruta de escape. Ese paso controla la carretera hacia el sur. Así que toma una decisión que parece locura. Retiraremos a Yudam-ni, pero lo haremos en nuestros términos. Nos abriremos paso peleando, destruyendo todo lo que se interponga, y rescataremos a Fox Company en el camino. Sus oficiales de Estado Mayor lo miran. Uno señala lo obvio. General, eso no es una retirada. Eso es un ataque en la dirección opuesta. Smith sonríe débilmente. Exacto. 28 y 29 de noviembre. Fox Hill. El capitán William Barber comanda Fox Company en Tokton Pass. 240 Marines contra aproximadamente 1,200 chinos. Cada noche los chinos atacan. Cada noche Barber y sus hombres los rechazan. El propio Barber es herido en la pierna la segunda noche. Se niega a ser evacuado. Se niega incluso a acostarse. Permanece de pie, apoyándose en una estaca de tienda, dirigiendo la defensa. Para el 29 de noviembre, Fox Company ha perdido la mitad de sus hombres. Están sin morfina para los heridos, sin plasma. Las raciones se están acabando. Las temperaturas caen a 35 bajo cero. Los hombres desarrollan congelación. Algunos pierden dedos de pies, dedos de manos. Uno pierde una oreja. Simplemente se desprende. Pero mantienen, porque saben que si Fox Hill cae, la carretera se cierra. Y 8,000 Marines en Yudam-ni no tienen otra salida. 30 de noviembre. La columna comienza a moverse. Los Marines en Yudam-ni comienzan su ataque en dirección opuesta. No es una retirada en pánico. Es una operación de combate metódica. Los ingenieros de combate van primero, limpiando la carretera de minas y obstáculos. Luego viene infantería, despejando las crestas a ambos lados metro a metro. Los tanques proporcionan apoyo de fuego. Los heridos van en camiones en el centro de la columna. Cada milla toma horas. Los chinos atacan desde cada dirección. Los Marines contraatacan, tomando cada colina, cada curva, pagando en sangre por cada yarda. Piensa lo que esto significa físicamente. Estás escalando montañas cubiertas de hielo a 30 bajo cero. Tu rifle está tan congelado que tienes que mantenerlo dentro de tu chaqueta para evitar que se congele. Tus botas están congeladas. Tus dedos están entumidos. Cada respiración duele. Y tienes que pelear en esas condiciones. Los Marines lo hacen durante 3 días seguidos. 1 de diciembre. Tokton Pass. La columna de Yudam-ni alcanza Fox Hill. Barber y sus Marines han mantenido durante 5 días y 5 noches. De 240 hombres, 26 están muertos, 89 están heridos. Todos los demás tienen congelación en algún grado. Cuando las primeras tropas de relevo llegan, Barber finalmente acepta ser evacuado. Tiene que ser cargado, no puede caminar. Mientras lo sacan, saluda a Smith, que ha venido personalmente a supervisar el enlace. Smith devuelve el saludo. Buen trabajo, capitán. Barber, delirando por la fiebre y el dolor, sonríe. Sabíamos que vendría, señor. 2 y 6 de diciembre. El corredor infernal. La columna consolidada, ahora más de 10,000 Marines, más heridos, más refugiados civiles coreanos, comienza el largo camino hacia Hagarurí. Son 14 millas. Tomará 4 días. Los chinos atacan constantemente, de noche, durante el día, desde las montañas, desde la carretera misma. Los Marines establecen un patrón. Avanzan durante el día, por la noche, forman perímetros defensivos circulares, corrales, los llaman. Cada círculo es una fortaleza miniatura. Morteros en el centro, ametralladoras en el perímetro, infantería en trincheras rascaderas en el suelo helado. Cada noche los chinos atacan los corrales. Cada mañana los Marines cuentan los cuerpos y continúan. El apoyo aéreo es lo único que les da ventaja. A pesar del clima brutal, pilotos de Marina y de la Fuerza Aérea vuelan misiones de apoyo cercano. Cazabombarderos Corsair lanzan napalm en las crestas. Transportes lanzan suministros. Cazas ametrallan columnas chinas. Pero hay un costo. Los pilotos están volando en condiciones imposibles. Algunos se estrellan, otros son derribados. Todos son héroes. 6 de diciembre. Hagarurí. La columna finalmente alcanza Hagarurí. La pista de aterrizaje que Smith había insistido en construir, contra órdenes, ahora es la única forma de evacuar a los heridos más graves. Aviones de transporte C-47 aterrizan en una pista de hielo bajo fuego enemigo,
cargan heridos y despegan de nuevo. En 4 días, evacúan a 4.500 heridos menores. Es una de las más grandes evacuaciones aeromédicas de la historia. Pero Jagaruri no es el final. Es solo el punto medio. Todavía hay 38 millas hasta Hongnam, el puerto en la costa, y los chinos están esperando en cada milla de esa carretera. Si encuentras este tipo de historia de valor inquebrantable, tan fascinante como nosotros, nos honraría que presionaras ese botón de suscribirte. Creemos que estas historias de sacrificio y determinación merecen ser contadas, y al suscribirte, ayudas a asegurar que no sean olvidadas. 7 a 11 de diciembre. La última marcha. Desde Jagaruri hasta Kotori. Desde Kotori hasta Chinhunmi. Desde Chinhunmi hasta Hungnam. Cada segmento es una batalla. En Kotori, los ingenieros de combate enfrentan un problema imposible. Los chinos han volado un puente crucial sobre un desfiladero de 1.500 pies de profundidad. Sin ese puente, la columna está atrapada. La solución es audaz hasta la locura. Aviones de transporte lanzan secciones de puente de acero desde el aire. Los ingenieros las ensamblan bajo fuego enemigo, en terreno helado, con las manos entumecidas. Toma 48 horas. El 9 de diciembre, el puente está listo. Los tanques cruzan primero, probando el peso. Los camiones siguen, luego la infantería. Toda la división cruza en una sola noche. Los chinos atacan durante todo el cruce. Los Marines pelean en ambos extremos del puente simultáneamente, defendiendo mientras avanzan. 11 de diciembre, Hongnam. La primera división de Marines alcanza el perímetro de Hongnam. Están exhaustos, congelados. Algunos hombres no han dormido más de 2 horas seguidas en 2 semanas. La mayoría tiene congelación. Todos han perdido peso. Es imposible comer lo suficiente cuando tu cuerpo lucha constantemente contra el frío extremo. Pero están vivos y están intactos como fuerza de combate. De 30.000 Marines que entraron al embalse de Chosin, 4.418 fueron bajas por combate, 718 muertos en acción, 192 desaparecidos, 3.508 heridos. Otros 7.313 sufrieron congelación severa. Son números brutales. Devastadores. Pero no están aniquilados, no están destruidos, y han infligido bajas masivas al enemigo. Estimaciones chinas posteriores admiten entre 25.000 y 35.000 bajas en el 9º grupo de ejércitos. Cuando un reportero en Hongarm pregunta a Smith sobre la retirada, el general lo corrige fríamente. «Retirada, demonios. Simplemente estamos atacando en otra dirección». La frase se convierte en legendaria. Pero no es bravuconería vacía. Es simple verdad. Los Marines pelearon por cada milla. Destruyeron 7 divisiones chinas en el proceso. No huyeron. Se abrieron paso peleando. Acto 4. El efecto onda. En Beijing, los comandantes chinos enfrentaron una verdad incómoda. Habían superado en número los estadounidenses 4-1. Los habían rodeado completamente. Los habían atacado en el terreno más difícil imaginable, en las peores condiciones climáticas posibles. Habían hecho todo correctamente según la doctrina militar. Y los estadounidenses simplemente se habían abierto paso y caminado hacia la costa. El general Song Shi-lung, quien había predecido una victoria fácil, fue relevado discretamente del mando. El 9º grupo de ejércitos, que había comenzado la batalla con 120.000 Marines, estaba destrozado. Algunas divisiones perdieron el 90% de su fuerza, no por combate solamente, sino por congelación. Los chinos habían atacado con equipo de invierno inadecuado, creyendo que la victoria rápida haría irrelevante el clima. Esa arrogancia costó decenas de miles de vidas, pero el impacto estratégico fue más allá de las bajas. Chosin cambió fundamentalmente el cálculo chino. Beijing había supuesto que las tropas estadounidenses, acostumbradas a la comodidad, dependientes de la tecnología, se derrumbarían cuando se enfrentaran a las duras realidades del combate asiático en invierno. Chosin demostró que estaban equivocados. La ofensiva china que se suponía iba a expulsar a las fuerzas de la ONU en Corea en semanas, se estancó. Los chinos habían gastado su mejor fuerza, el 9º grupo de ejércitos, y habían logrado una victoria táctica vacía. Sí, habían obligado a los estadounidenses a abandonar el norte de Corea, pero habían pagado un precio horrible. Y los estadounidenses permanecían como fuerza de combate efectiva. Para los Estados Unidos, Chosin fue traumático pero revelador. La retirada desde el embalse, combinada con otros reveses en el invierno de 1950-51, terminó con las ilusiones de victoria rápida. MacArthur, quien había prometido que los muchachos estarían en casa para Navidad, fue finalmente relevado del mando en abril de 1951 por insubordinación. La guerra se estabilizó aproximadamente a lo largo del paralelo 38, donde había comenzado. Y ahí se mantuvo, convirtiéndose en un conflicto de desgaste que continuó hasta el armisticio de julio de 1953. Pero algo más cambió en Chosin. Algo intangible pero profundo. El cuerpo de Marines de los Estados Unidos había entrado en Corea con un legado ganado en Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima, Okinawa. Pero esas eran batallas de la Segunda Guerra Mundial,
peleadas por una generación anterior. Para 1950, nuevos Marines se preguntaban si podían igualar esas leyendas. Chosin respondió a esa pregunta. Los Marines que pelearon desde el embalse de Chosin hasta Hungnam demostraron que la reputación no era historia, era identidad. Bajo las peores condiciones imaginables, superados en número, rodeados, congelados y exhaustos, habían peleado con tal ferocidad que el enemigo simplemente no pudo romperlos. No fue una victoria, pero fue triunfo, el tipo de triunfo que define instituciones. Hasta el día de hoy, cada Marine que pasa por entrenamiento básico aprende de Chosin, no como advertencia sobre el peligro de la sobrecarga, sino como prueba de lo que el espíritu humano puede soportar cuando se niega a rendirse. Y los chinos también aprendieron. En conflictos posteriores, Vietnam, varias crisis del estrecho de Taiwán, los planificadores militares chinos recordaron Chosin. Recordaron que los números no garantizan victoria, que la voluntad importa, que subestimar a los Marines estadounidenses tiene un costo. Oliver P. Smith sobrevivió la guerra. Fue promovido a teniente general. Comandó toda la base de Marines Camp Pendleton en California. Se retiró en 1955 y vivió tranquilamente hasta 1977, muriendo a los 84 años. Nunca buscó gloria. Rara vez dio entrevistas. Cuando se le preguntaba sobre Chosin, desviaba el crédito hacia los Marines que habían peleado las batallas. Yo solo tomé las decisiones, decía. Ellos hicieron el trabajo. Pero ese es típicamente Smith, subestimando su propio papel. Sus decisiones salvaron la división. Su insistencia en construir la pista de aterrizaje en Agaru-Ri salvó a 4.500 hombres heridos. Su negativa a entrar en pánico, a apresurarse, a sacrificar vidas por velocidad. Eso fue lo que convirtió una trampa mortal en una victoria moral. William Barber, el capitán que mantuvo Fox Hill durante 5 días imposibles, recibió la medalla de honor. Sobrevivió a sus heridas, aunque pasó meses en hospitales. Permaneció en el cuerpo de Marines, sirviendo en Vietnam, retirándose como coronel. Murió en 2002 a los 82 años. Héctor Caffarata, el Marine que peleó descalzo en la nieve, también recibió la medalla de honor. Perdió la mayoría de los dedos de los pies por congelación. Regresó a su New Jersey natal, trabajó en construcción, rara vez habló sobre Chosin. Murió en 2016 a los 86 años. Robert Kennemore, el sargento que se lanzó sobre la granada, sobrevivió contra toda probabilidad. Recibió la medalla de honor. Vivió hasta 2014, alcanzando los 87 años. De los aproximadamente 15.000 Marines que estuvieron rodeados en el embalse de Chosin en noviembre-diciembre de 1950, solo quedan un puñado vivos hoy, en 2025. Son hombres en sus noventenas, los últimos sobrevivientes de una de las batallas más brutales del siglo XX. Cada año, el 27 de noviembre, los veteranos restantes de Chosin se reúnen, o solían, cuando había suficientes para reunirse. Se llaman a sí mismos los pocos, los congelados. Es una parodia del lema del cuerpo de Marines, los pocos, los orgullosos, pero con el humor negro que solo los veteranos de combate realmente entienden. Se reúnen no para celebrar, sino para recordar, para asegurarse que los nombres de los que no regresaron no sean olvidados. Porque esa es la verdadera historia de Chosin. No es sobre cómo los Marines humillaron a los comandantes chinos, aunque lo hicieron. No es sobre cómo convirtieron una retirada en leyenda, aunque eso también es verdad. Es sobre 30.000 hombres que se negaron a aceptar el veredicto que las circunstancias habían dictado. Hombres que miraron las matemáticas imposibles, superados en número, rodeados, congelados, abandonados, y decidieron que las matemáticas estaban equivocadas. Es sobre ingenieros de combate ensamblando puentes bajo fuego, sobre pilotos volando en tormentas de nieve para lanzar suministros, sobre médicos operando en tiendas sin calefacción con las manos tan frías que apenas podían sostener instrumentos, sobre Marines comunes que pelearon por 17 días seguidos en condiciones que romperían a la mayoría de los hombres en 17 horas. Y es sobre un general con gafas que nunca entró en pánico, que tomó las decisiones correctas cuando las decisiones fáciles habrían sido desastrosas, que trajo a casa a sus Marines cuando todos los demás los habían dado por muertos. En Corea del Sur hoy, hay un monumento en el lugar donde la columna de Marines alcanzó finalmente seguridad en Hungnam. Lleva los nombres de todos los que murieron en la campaña de Chosin. Americanos, británicos, coreanos, todos los que pelearon.
Los coreanos lo llaman el monumento de la gratitud, porque entienden algo que a veces se pierde en los debates sobre si Chosun fue victoria o derrota. Esos Marines pelearon para darle a Corea del Sur tiempo para sobrevivir. Sin ese sacrificio, sin esa resistencia imposible, la guerra podría haber terminado muy diferente. Hoy, Corea del Sur es una de las economías más dinámicas del mundo, una democracia vibrante, un aliado global. 52 millones de personas viven en libertad porque en el invierno de 1950, 30.000 Marines decidieron que no iban a rendirse. Esa es la razón por la que historias como Chosun importan. No porque glorifiquen la guerra. Nadie que estuvo ahí glorificaría la guerra. Pero porque nos recuerdan lo que los seres humanos pueden lograr cuando se niegan a aceptar la derrota. En un mundo que a menudo se siente definido por cinismo y rendición fácil, Chosun permanece como un recordatorio de que la voluntad humana, cuando se endurece con propósito y se dirige con liderazgo sabio, puede superar cualquier probabilidad. Los comandantes chinos rieron cuando pensaban que habían atrapado a los Marines en el hielo. Dejaron de reír cuando los Marines se abrieron paso. Si esta historia te conmovió, por favor presiona ese botón de me gusta y haz que este recuento histórico llegue a más personas. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todo el programa de historia importante. ¿Desde dónde estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o estado y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió. Estas conexiones importan. Mantienen la historia viva. Gracias por asegurarse de que el general Oliver P. Smith y los 30.000 Marines de la Primera División no desaparezcan en el silencio. Merecen ser recordados.